Prepárate un poquito para la que se prepara. Soy una demócrata, señora Monasterio, y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo. Que creo que no se debería producir, que se esté hablando de eso de periodistas en una situación tan grave como esta. Los menas extranjeros, los menores no acompañados extranjeros que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es expulsarlos. Solo veo gente con la mente mermada. ¿Cuántos catalanes crees tú que habría que cerrar, que meter en la cárcel para solucionar el tema catalán? Ya no hablamos de delitos, hablamos de ideas. Bueno, es que yo creo que hay ideas que no se pueden defender. Igual que los periodistas que de políticos cobran. Claro que Vox y Podemos no son lo mismo, pero frente a los medios de comunicación están respirando una misma melodía. Mucha información, pero nadie sabe nada. Señor Iglesias, usted es un fascista. Cuando te llaman fascista, sabes que lo estás haciendo bien. En el lado bueno de la historia, digo. Se habla mucho de fascismo y se habla mucho de democracia. ¿Pero qué coño de fascismo? ¿Sabes lo que no es demócrata? No hay fascismo en nuestro país porque el fascismo tendría que estar ilegalizado. Pericomplicaciones con Juan Salas y Elena Cortés. El periodismo marca el ritmo del globo. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a Nad Moderada, en este caso a un formato clásico ya, un formato que llevaba un tiempo ausente pero que nunca se fue del todo. Me refiero a Pericomplicaciones, este formato en el que, como siempre, tenemos a Elena Cortés Alonso. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Qué tal estás? Aquí estamos otra vez. Formato clásico y formato, no me sale ahora el adjetivo, muy exclusivo, ¿no? Porque esto ya es como también algo tradicional de mis presentaciones, que yo aludo a que de no ser por mí grabaríamos muchos más programas. Pero bueno, gracias, Juan, por tu paciencia para esperar un nuevo programa de este podcast semestral, porque es un poco así. Pero nada, estoy muy bien, la verdad. ¿Qué tal estás tú? Yo estoy bien, más allá de los pequeños problemas derivados de la alergia, ¿no? Lo que tiene la primavera. Estoy bien, estoy contento de estar en este podcast semestral. Yo creo que al final lo importante es que suceda cuando tiene que suceder y evidentemente que estés tú, porque si no, Pericomplicaciones no tendría sentido, ¿no? No voy a estar aquí solo hablando de movidas del periodismo. Qué aburrido, por Dios, entonces. Y monótono. Claro, imagínate, ¿no? ¿Quién se metería conmigo, no? Sería demasiado cómodo yo aquí. Por favor. No, pero creo que está bien porque además así nos ha permitido tener un tiempo de reflexión, de buscar algún tema así que nos moviera. Creo que, siendo sincero, es el episodio que tiene menos tiempo de reflexión por mi parte hasta ahora. O sea que al final a mí no me viene bien, ¿no? Tener mucho tiempo, necesito que me metas prisa, que me digas, Juan, hablamos mañana. Y yo, vale, busco un tema. Si tengo un mes, igual me pierdo. Pero bueno, creo que va a estar bien, que va a ser interesante. Que tú propusiste algo encima, incluso que lanzaste una pregunta por Twitter para buscar un poquito a ver si encontramos algo que agarrar, aparte de los temas que ya tenías tú en mente. Y por tanto, pues muy tranquilo, muy confiado de que va a ser una charla agradable, como siempre. Yo propuse hablar de inicios y recomienzos porque... Bueno, iba a decir que estoy en un momento vital en el que me toca recomenzar en algunos sentidos, pero creo que lo que debo hacer es aceptar que ese momento vital nunca va a terminar. Pero bueno, por eso me fluyó este tema. Al final el programa va a ser como un compendio de muchas otras cosas, como siempre solemos hacer nosotras. Pero sí que nuestra idea es empezar hablando de esos inicios, ¿no? De esos comienzos que surgen de una situación desafortunada, que era un poco mi idea primigenia. Tampoco vamos a dar mucha chapa con ejemplos y demás, y quizás hablar de un par de casos y luego entrar en otras vicisitudes de nuestro querido mundo del periodismo. Así que nada, dale Juan, dale. Sí, es un tema en sí que creo que puede dar para mucho y que me parece bien que hoy dé para lo justo, ¿no? Que nos quedemos con hilos, ¿no? Con puertas abiertas para cruzarlas otro día, no pasa nada, simplemente como para introducirlo, y porque además, como bien dices tú, resuena bastante con tu situación actual, pero con la de mucha gente seguramente, ¿no? No es tanto una referencia al anuncio de cierto banco, con lo de tu banco y que haya de más gente, pero sí creo que muchos, muchas y muchos podemos estar en ese punto y encontrar, ¿no? Algo que nos haga sentirnos aludidos. De hecho, cuando tú preguntaste por Twitter si alguien conocía algún proyecto, algún medio que hubiera nacido, ¿no? De algún tipo de situación, pues incluso de crisis y cosas así, por ejemplo, ¿no? Como un proyecto que hubiera renacido o se hubiera transformado después de algún tipo de cambio así como tan brusco, a veces leído como algo negativo, a veces no. Yo pensé, no lo puse, pero pensé, bueno, en el fondo, Nad Moderada no deja de ser algo que nace un poco no nació por el confinamiento, pero sí que nació un poco gracias al confinamiento, ¿no? Por una serie de cuestiones técnicas. Américo, amigo de ambas, somos un
un equipo casi, aunque todavía no hemos tenido ocasión de juntarnos en un podcast, en persona sí ha sucedido así. También comentaba, ¿no?, que Agamemno nació un poco por ahí. O sea, Américo y su compañero estaban antes creo que era en De Buego, si no me equivoco, y como que por sus ganas de querer hablar de juegos también más allá del panorama español y poder hacer un poco pues bajo su línea editorial y poder ser más libres a la hora de crear contenido, encontraron en Agamemno pues el espacio y la plataforma donde hacerlo, ¿no? Creo que a ese nivel, a esa pequeña escala, se puede considerar, pero es cierto que tú, Elena, ya me comentaste antes que tenías otras ideas de igual medios un poquito más grandes que también nacieron, ¿no?, después de una crisis, por así decirlo. Claro, es que esto yo creo que como con todo en la vida se puede mirar desde perspectivas muy distintas. O sea, de hecho te estaba escuchando y mientras te estaba escuchando me daba cuenta de la existencia de proyectos que han nacido de momentos difíciles, ¿no? Momentos difíciles tanto personales como pueden ser sociales, pero claro, quizás proyectos... es que iba a decir... La palabra emprendedores, que es como que esa patada, sí, esa palabra es como darme una patada a mí misma en el otro pie, porque cada vez odio más lo del verbo emprender. Pero me refiero a que quizás son proyectos que no buscaban un rédito económico, ¿no? No buscaban, o al menos no de una manera súper frontal, porque obviamente a todas fantaseamos con vivir de lo que nos dan estos proyectos que nos apasionan. Pero por otro lado también... Otra perspectiva es esa, ¿no? La de algo que se cae abajo, una empresa, un medio, whatever, y se construye otra cosa buscando que esa cosa se convierta en medio de vida y se consigue, ¿no? Y muchas veces no se consigue. O sea, algo que me venía a la mente cuando hemos empezado también es que, bueno, Pericomplicaciones, ese es un espacio en el que hablamos mucho de la precariedad del periodismo y defendemos muchísimo que sea una profesión bien pagada y mucho mejor pagada de lo que es ahora mismo para la mayoría de las periodistas. Y tampoco quiero caer en la romantización, ¿no? En la romantización de que, pues, ¿cómo lo digo? Porque por llevármelo a mi terreno, porque yo me monté un podcast, situación hipotética, que no me da dinero y lo hago en mi tiempo libre. No quiero romantizar tampoco esa explotación de nuestro tiempo libre que todas hacemos, por amor, por supuesto, y porque nos hace sentir bien, pero no quiero caer ahí, ¿no? O sea, lanzo esto un poco como advertencia a mí misma a lo largo de esta hora para espero no caer ahí. Y acabo de ser súper farragosa, pero bueno, voy a por el café que está zumbando. No creo que haya sido para nada farragosa, Elena, ni mucho menos. Y además creo que está bien porque habituamos a imaginar, creo yo, que la gente que escucha Pericomplicaciones 4 ha escuchado todos los episodios anteriores, pero puede que no, puede que alguien llegue y por primera vez escuche a Elena Cortés Alonso y a servidor hablando aquí de cosas, ¿no? En edad moderada. Pero sí creo que hay espacio de sobra para que cualquier persona como nosotros que esté implicada, por ejemplo, en el periodismo, haga cosas como esta, ¿no? Como un podcast un poquito por amor al arte y a la vez pueda criticar el hecho de que, bueno, pues haya mucha gente trabajando por amor al arte y que no es algo óptimo ni bueno, ¿no? O sea, al final hay muchas, se puede decir, contradicciones o matices a hacer, pero yo creo que tiene sentido aclararlo y que tú has hecho todo de forma muy clara y para nada farragosa. Como digo, la verdad, domingo por la tarde hace que nuestra mente igual nos vaya un poquito más despacito, pero un poquito de café lo arregla todo, eso seguro. Elena, así que no te preocupes lo más mínimo. Aparte de todo lo que está por aquí apuntado en tu mini escaleta de tu tema, es verdad que según hablabas he pensado que, bueno, incluso hay cosas que no tienen que ser tanto un parón ultra drástico, porque Elena Cortés escribe también en Loop, por si no lo sabéis, una revista muy interesante. Sí, justo también, sí. Claro, y Loop al final no dejó de... O sea, viene de un proyecto como Game Report que paró y luego tiempo después volvió, ¿no? Con una redacción ampliada, con una idea similar pero renovada también, con unas tarifas distintas e incluso mejores, según tengo entendido, con mucha transparencia, como un proyecto editorial relativamente distinto, pero bueno, que no nace como, o sea, nace de algo previo, no viene de la nada, y no es cuestión de que fuera horrible Game Report, todo lo contrario, sino que dije, vamos a hacerlo incluso mejor y vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, también hay proyectos de este tipo que nacen simplemente eso, ¿no? Como de un pequeño parón para reflexionar, coger fuerzas y volver con todo. Sí, total. O sea, el proyecto de Loop es un recomienzo en toda regla, realmente. Porque, como tú bien has dicho, después de ese tiempo de barbecho en el que dejaron a Game Report, resurgieron con Loop, ¿no? Y es un buen ejemplo, un ejemplo cercano
también que tenemos. Un ejemplo en esa dicotomía que yo comentaba al principio, ¿no? Que uno de los ejemplos quizás nacidos para alimentar, o sea, un recomienzo para alimentar más espiritualmente, no más que económicamente, que también lo hace el Loop, como siempre hemos repetido, pero porque es que cuando estaba diciendo lo de las diferentes perspectivas es como que eso, que en mi cerebro se han dibujado dos, ¿no? Los proyectos estos, pues como Nad Moderada, que por cierto ahora voy a volver sobre esto porque te quiero preguntar un par de cosas, ponte nervioso, o Gameno, o Loop, y otros proyectos que buscaban y que buscan encajar en el mercado, ¿no? Como otros ejemplos por los que luego pasaremos brevemente, porque yo, como siempre digo, creo que lo interesante es hablar de lo que tenemos cerca y de lo que recibe menos atención de manera normal. Así que, hablando de inicios, Juan, me ha parecido muy interesante lo que has comentado de Nad Moderada. O sea, creo que el confinamiento fue un periodo, en cierto sentido, que fue un auténtico hervidero de ideas y de necesidades que las personas tuvimos que atender porque las teníamos delante y apenas teníamos nada para evadirnos de ellas. Y creo que esto dio a que surgieran proyectos, ¿no? Como nos comentó Américo, que ahora hablaremos sobre eso, y como has dicho tú, que surgió Nad Moderada, y no sé, me viene a la cabeza preguntarte cómo fue este inicio para ti, para Diego y para ti obviamente, pero al que tenemos tras el micro ahora mismo eres a ti, a Juan Salas. ¿Y cómo fue este inicio de Nad Moderada? Pues me alegra tu pregunta, Elena, porque está bien de vez en cuando no estar al otro lado. Es verdad que hay... tampoco me voy a poner muy pesado en explicar cosas de Nad Moderada, pero sí que te voy a responder, no lo dudes. Creo que para entender cómo empezó Nad Moderada hay que ir un poquito antes de 2020, porque Diego tenía la idea ya, ¿no?, de hacer contenido que pudiéramos hablar de videojuegos tranquilamente los dos, pero pues debido a motivos personales yo durante años decía que no, porque no me veía, no me parecía, todo esto estudiando periodismo y comunicaciones, que conste, pero me parecía que no encajaba en eso, que no valía para ello, ¿no? En 2020, ya confinados, es cierto que, digamos, que bueno, él hacía sus directos en Twitch, volvió a salir el tema, se retomó esa conversación, se empezó a dar forma, ¿no?, a la idea de Nad Moderada más o menos. Yo recuerdo, y esto sí que es una cosa que menciono mucho, que le dije a Diego, bueno, Diego, tú, que haces tus directos y demás, tú vas hablando y yo pues comento cosillas, ¿no?, de vez en cuando, ¿no? O sea, no me veía con la capacidad de estar tú a tú con Diego en un podcast porque no tenía costumbre, ¿no?, de hablar y de contar cosas. De hecho, no igual, evidentemente, después de 3 años hay un cambio, pero la cuestión de dar mi opinión y considerar que es una cosa como válida e interesante es una cosa que estoy trabajando mucho este año, precisamente, porque hasta ahora he tendido más a relatar lo que opinaban otros, a hilar contenido y no tanto a crear, ¿no?, mi propio discurso, por así decirlo. Entonces, bueno, lo hablamos, lo fuimos poniendo un poco cada uno que quería por escrito, por así decirlo, y bueno, luego nos lanzamos a la piscina y dijimos, venga, pues grabemos algo, ¿no? Es verdad que ese episodio piloto nunca llegó a publicarse, no sé si por suerte o por desgracia, pero hubo un episodio que no se publicó, pero bueno, a partir de ahí sí que fuimos con todo, fuimos grabando, lo fuimos editando y publicando con nuestros fallos técnicos, con unas cositas, pero simplemente por encontrar un espacio de... Voy a decir de diversión, que también, pero un espacio de comunicación, en el cual, más que nada, lo que primaba era que Diego y yo podíamos hablar, charlar y pasarlo bien. Luego ya sí que teníamos en cuenta, ¿no?, que eso lo podía escuchar a alguien, pero no era nuestro principal objetivo, simplemente queríamos conversar y dar nuestro punto de vista. Y sobre todo es verdad que también comentamos mucho fuera de micros que hay, o había sobre todo en ese momento, una corriente bastante fuerte de siempre la parte mala, ¿no?, como la parte más del odio, de esto está mal, y queríamos un poco pues hacer lo que tenía más presencia en nuestras conversaciones el día a día, ¿no?, una parte más positiva igual, ¿no?, más optimista respecto a la industria del videojuego y quedarnos con lo bueno. Entonces yo creo que nace un poco de eso, de querer conversar, de querer compartir esa conversación y de, en vez de criticar a la gente que critica, pues bueno, ofrecer lo contrario para así que si alguien quisiera escuchar algo más con otro tono, pues que lo tuviera también
a su disposición. ¿Ese episodio piloto que comenta sigue vivo, aunque no se publicara? Si no me equivoco, debería tenerlo yo en mi disco duro, sí. Es que me parece algo súper valioso, ¿eh? Lo típico que se subasta por 5 millones de euros dentro de 15 años. Tier extremo en Patreon. Si pagáis X dinero, os pasamos el episodio. No, realmente el episodio puedo decir de qué va. O sea, hablábamos de juegos tipo Battle Royale multijugador, ¿no? Como el Fortnite, el Apex y esas cosas. Más que nada porque era como el área de expertise, ¿no? De Diego. Pero quedó un poco... No nos convenció del todo cómo quedó. También es normal. Era una prueba que... O sea, no es que hicimos pruebas antes de eso. Fue, hacemos esto a ver qué tal, ¿no? Hicimos un segundo episodio más parecido al formato que todavía mantenemos, ¿no? Con una parte de actualidad, un poquito de por aquí y por allá. Y nos gustó más y dijimos, venga, pues este sí. Pero bueno, sí, el episodio existe, las portadas originales que le hicieron existen también. Todo eso debería estar a buen recaudo. O sea que quién sabe, igual por el 5º aniversario publicamos el episodio original o un 28 de diciembre, ¿no? Por hacer la broma, quién sabe. Se puede hacer. En algún momento eso tiene que ver la luz. Yo la verdad que no lo descarto. A ver, convendría tener el visto bueno de Diego. Sí, ¿no? obviamente, con el permiso de don Diego. Don Diego, de repente, un señor trajeado, ¿no? Con un puro en el edificio. Y digo, no, diciendo, a ver, esto no se publica. No, pero sí, esa es un poco la historia de Nat Moderada, más o menos. Y bueno, igual te ha venido a la mente, Elena, porque veías cierto, bueno, no sé si paralelismos, pero cosas en común con lo de Gameno. No sé si quieres contarnos un poco más sobre este proyecto, porque además mucha gente igual lo ha conocido gracias a ti. Cuando en el Indie Dev Day nos presentaste en una mesa redonda, citaste el nombre de Gameno. Yo creo que mucha gente igual no lo conocía y a partir de ahí sí lo ha podido conocer, lo cual es genial. El otro día no sé quién fue, pero recuerdo que alguien me comentó, creo fue... No recuerdo, no voy a decirlo por si acaso, pero creo que sé quién fue. Comentó, no conocía a Gameno y gracias a este episodio especial, ¿no? Del Indie Dev Day, ahora sí que conozco esta web, voy a seguir su trabajo, ¿no? Pues creo que está bien hablar del trabajo de los demás también por eso, ¿no? Para que llegue a más gente. Pero bueno, te dejo el micro que ya he hablado suficiente. Estaba recordando la cara de Américo cuando nombré Gameno en la mesa redonda del Indie Dev. Su cara de, ¿qué? ya sabe, sí, bueno, ya sabe... ya saben todas las personas que me están escuchando que me gusta hablar del trabajo bien hecho de las demás, y si son personas que tengo cerca, pues muchísimo mejor, ¿no? Y recuperando un poco también lo que hablaba sobre los inicios de Nat, fíjate, me llama mucho la atención, de Nat Moderada, me llama mucho la atención que has dicho algo sobre que queríais resaltar cosas positivas, hablar de cosas que os gustaban también, que no todo fuera negativo, que no todo fuera estar en disconformidad. O sea, es como algo que me enternece, ¿no? Porque es como querer aportar algo bonito. Este bonito lo meto aquí para no volver a usar positivo, porque positivo casi parece un poco frío, ¿no? Con lo que quiero expresar. Y también es que realmente me parece muy bonito, porque es un germen que está detrás de muchos de estos proyectos, ¿sabes? No solo ese amor a algo que te gusta, a una disciplina que te gusta, ¿no? Hay proyectos muy independientes, pues de editoriales, podcasts, novelas, bueno, revistas digitales, de todo, sino ese amor a querer ofrecer a las personas también cosas positivas, o resaltar los lados que encontramos más positivos de temas que ya se comentan, pero que pensamos que este tema no está tan explotado. Y lo relaciono un poco también con el inicio de Gameno, lo que nos comentó Américo por Twitter, ¿no? Y voy a leer textualmente para no meter la pata y no hacer justicia más bien a las palabras de uno de sus fundadores. Américo nos dijo que Gameno nació de la mezcla entre confinamiento, disconformidad con la línea editorial de los lugares donde escribían y dificultad para encontrar sitios donde publicar a gusto. Al final, pues eso, no dejan de ser ganas de compartir con el mundo algo que nos gusta, algo que sentimos que no encaja en otros lugares donde ya hemos estado y donde no teníamos nosotras el control. Esto es algo que suele ocurrir, ¿no? Ya no solo no concordar con la línea editorial de los lugares donde escribimos,
hay veces que podemos estar más o menos de acuerdo, sino pues eso, sentir que no tenemos el espacio que nos gustaría para hablar de muchos otros temas. Por suerte ahora, en lo que respecta a la prensa del videojuego, ya se van visibilizando muchas otras perspectivas, tienen espacio entre muchísima gente, aunque por el gran público se siguen viendo como una rara avis todavía. Pero eso también ha dado lugar a proyectos como Gameno, ¿no? Que es un blog que, pues lo que hablamos tantas veces, que no puede seguir el azote de la actualidad como otros medios, pero es que nos repetimos, me repito mucho, ¿no? Pero es que la actualidad ya la siguen muchos otros medios. O sea, sí. Para mí no hace falta que te montes un proyecto que te apasiona para hablar de lo que ya habla Mary Station y Eurogamer y Anait y demás movidas. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de Gameno también en Pericomplicaciones, ha salido alguna que otra vez. Juan también lo trae, como antes ha citado, en otros contenidos que se publican en Nat Moderada. Y bueno, es otro ejemplo también de esos inicios, ¿no? Y de esos inicios también, fíjate, amparados por el confinamiento, amparados por ese periodo tan duro que todas, absolutamente todas, fuimos obligadas a vivir. Y no sé, me parece un ejemplo chuli que traer también, hablando de inicios, porque además es que el tema inicios puede ser también algo muy abstracto, ¿no? Y muy diverso. O sea, yo recuerdo los inicios de Terebi Magazine en 2017 con Marina a los mandos, y que surgió un poco también de todo el hervidero en el que se había convertido el Slack de Femdevs cuando surgió la asociación, y sufrimiento también personal de Marina porque sentía que no había espacio para mujeres donde pudieran escribir libremente, historias personales suyas, de personas que le habían dicho que no merecía escribir sobre videojuegos, que no sabía escribir bien sobre videojuegos, y de toda esa, por un lado de todo ese enfado, ¿no? Pero por otro lado de toda la sororidad que se empezó a gestar en Femdevs, y de que eso también nos sirvió a muchas para darnos cuenta no solo de que no estábamos solas, sino de que teníamos al otro lado de la pantalla muchas manos a las que agarrarnos para construir cosas. Pues de eso surgió Terebi, ¿no? Que también sigue en pie, gracias al esfuerzo de muchos y de personas absolutamente maravillosas y trabajadoras que empujan el proyecto para que siga adelante. Y bueno, pues como Nat Moderada, como Terebi Magazine, como Gameno, como Loop, hay muchos otros ejemplos, ¿no? de esta primera línea que yo dibujaba así de manera un poco farragosa al principio, de inicios que también podrían ser recomienzos, ¿no? Porque no deja de ser una manera de nosotras como escritoras, comunicadoras, periodistas, de querer recomenzar, de querer empezar algo nuevo, y al final es un recomienzo, ¿no? Porque no es que estemos comenzando a escribir o a hablar o a charlar sobre temas que nos gustan, sino que lo estamos volviendo a hacer desde otro lugar. Y bueno, pues gracias por venir a mi TED Talk. Llevo 30 minutos seguidos hablando. Sí, 30. No llevamos ni 30 grabaciones, pues son 30 minutos de chapa, sí. Me pongo a divagar. No sé, ¿qué opinas tú, Juan, de toda la chapa que te acabo de meter? A mí me parece muy curioso esta chapa, que realmente no ha sido ninguna chapa, porque justo antes de que mencionaras a Terebi, estaba pensando en Terebi. Entonces me parece curioso porque has verbalizado el pensamiento que está empezando a formarse en mi cabeza. Evidentemente mucho mejor que yo, porque por algo es parte de Terebi, quiero decir, lo vas a conocer mucho mejor que yo. Pero creo que era también el ejemplo ideal como para, no sé si cerrar, pero sí un poco al enlace entre ese tema y el siguiente. Porque aparte de lo que supuso el inicio de Terebi, creo que es un proyecto que ha tenido muchos reinicios, ¿no? Sin haber terminado nunca, por lo menos visto desde fuera. Entiendo que como hay etapas, ¿no? Terebíticas vistas desde fuera, ¿no? El comienzo con Marina, entiendo, ¿no? Luego el periodo con Bayo, Elena y Pelusa al mando, ¿no? Luego la llegada de Tami, Clara, ¿no? Luego cuando llegaron Sandra y demás en el siguiente año, ¿no? El Patreon después, ¿no? El momento actual con la gente que lleva las redes sociales, con Clau, con Kat, con Sal y demás, más todos los cambios que ha habido e incorporaciones en el equipo de ilustración, ¿no? Quiero decir, creo que es un proyecto con mucha vida, que se mueve mucho, que se nutre de muchas personas muy talentosas, sin duda, y a la vez yo creo que cada llegada, ¿no? de una nueva hornada de Terebitas implica un cierto
recomienzo, ¿no? No porque cambie mucho el proyecto en sí, sino por ese tipo de modificaciones, ¿no? Ya sea hacer contenido en Patreon, cambiar el formato del podcast o simplemente tener una nueva línea de creación de contenido en redes, ¿no? Creo que son nuevas etapas que se pueden considerar, ¿no? Medio recomienzos. Pero vamos, que era como mi punto de agarre para decir, ahora le pregunto yo a Elena cómo fue empezar en Terebi y a partir de ahí ya que nos cuente Elena cómo es la movida de escribir y lo que os quería contar de este punto intermedio que tenemos aquí entre tu tema y el mío. Así que eso es lo que te puedo decir, que te ha quedado una TED Talk breve pero muy interesante y que no te juzgues por hablar mucho, Elena, si has venido aquí a hablar, no te sientas mal por soltar chapas y es nuestro trabajo en el día de hoy. Sí, tenemos aquí también una pelea las dos por ver quién se disculpa más por hablar mucho, porque antes de mi última intervención, tu intervención también ha terminado así, en plan, bueno, he hablado mucho, ahora Elena, venga, habla tú. Somos cada vez me disculpo menos, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, pero cada vez me disculpo menos. O sea, si me tengo que disculpar, evidentemente, me disculparé, pero que antes pedía perdón por más cosas. Me he dado cuenta, yo me doy cuenta de todo, Juan, ya lo sabes. Os escucho, ¿no? De vez en cuando, una de cada 10 veces, digo, es verdad, tienen razón. El resto, pues no. Ay, pero entonces ¿me lanzas algo sobre cómo empezó Terebi o te referías a que ha quedado ya respondido por mi intervención? No, hombre, si quieres comentar cualquier cosa sobre Terebi, estos procesos de mini reinicios de Terebi, adelante. Yo creo que puede estar bien pues que contestes sobre ello porque te toca muy de cerca y después de eso ya pasamos a la parte esta de Elena y la escribición que tengo aquí apuntado. A ver, en realidad es un ejemplo muy interesante y además yo creo que no está de más hablar de ello porque al final todas estas etapas y estos recomienzos en Terebi han pasado muy de puertas para adentro, no por nada, sino porque al final son cosas de organización interna que no se visibilizan más como pueden ser artículos, podcasts, Patreon y demás, pero también merecen tener justicia, ¿no? Todos esos momentos en los que en un proyecto que no te está dando dinero, que estás dedicando tu tiempo libre y demás, pues hay una serie de personas que se paran, se reúnen y piensan cómo seguir porque ven que la manera en la que se está llevando ahora no está funcionando del todo o quizás está funcionando pero quieren meter cosas nuevas, perspectivas nuevas y aires nuevos, ¿no? Y esto es algo que ha pasado en Terebi varias veces. Es algo que se ha planteado todas estas veces, que ha sido sostenido con el esfuerzo de muchas personas, o sea, una persona que está ahí que para mí, y ella no estará de acuerdo, pero para mí es la espina dorsal del proyecto porque lleva desde el principio y siempre ha estado presente de una manera totalmente activa en estos recomienzos es María, es Pelusa Orbital, que empezó como directora de arte y desde entonces también ha sido codirectora, gestiona todo lo gestionable, ha buscado a personas nuevas que quisieran colaborar, no ha parado en todos estos casi 6 años ya, dentro de poco. Y bueno, pues eso, también por traerlo a este espacio y por poner un poco en valor que detrás de estos inicios y recomienzos hay mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que el trabajo de los recomienzos dentro de un proyecto, o sea, de empezar nuevas etapas, como comentábamos antes, Game Report, Digivolucionando en Loop, todas las reorganizaciones internas de Terebi y demás, son incluso más difíciles para mí que los inicios, porque en los inicios está todo por decidir, es todo nuevo, es un lienzo en blanco que hay delante de ti, que te puede dar miedo afrontar, pero no tienes mucho contra lo que luchar porque todo es nuevo, pero sin embargo recomenzar dentro de un mismo proyecto implica pues descartar cosas, repensar, sanear dinámicas, afrontar las cosas desde lugares más complicados, ¿no? Entonces, bueno, un pequeño homenaje verbal también a todos estos esfuerzos y a todo el curro que hay detrás de proyectos como Terebi. Sí, yo creo que solo por eso merecía la pena que pudieras contestarnos esa parte y no dejarlo ahí en el aire, porque, bueno, por eso, por escuchar lo que te naciera y encima es una cosa muy bonita, así que precioso. Vaya, yo creo que desde fuera la gente que sigue Terebi podrá estar de acuerdo con el trabajo que habéis hecho tantas personas, pero en especial este homenaje a Pelusa me sumo, evidentemente, por el curro que ha hecho durante años y que sigue haciendo. Vaya. Es curioso porque hablando de comienzos y recomienzos, me acabo de dar cuenta también, ¿no?, que la parte final o la parte que aporto yo va un poco lo mismo, pero creo que también podemos hacer un pequeño paréntesis aquí para hablar de el tema de
la escribición, y Elena. Y diréis, ¿esto a qué viene? ¿Por qué? Porque bueno, Elena ha hecho la típica broma que me hace siempre en las escaletas, que es ponerme comentarios como de jajajiji. Que no es porque sea gracioso. Esto no es gracioso. Sino porque, pues... Claro, esto no es gracioso, pero comenta cosas, ¿no? A veces tipo de una forma más jocosa y otras de, bueno, pues mira, esto tiene sentido, pero más allá de hablar de un tema para Elena, en este caso, que había dejado en huecos, como de, podéis pagarme por escribir, ¿no? Que estaría bien. Una cosa que nos puede retrotraer siempre a la situación laboral y económica del periodismo y profesiones similares, de las que solemos hablar aquí, en términos de comunicación, en Pericomplicaciones. A mí, por lo menos, más allá de ese tema que no es gracioso, que ojalá pudieras cobrar mucho por hacer tu trabajo, y ojalá los periodistas pudiéramos trabajar de periodistas precisamente y cobrar bien por ello. He visto la ocasión, he visto el hueco, y aquí meto cuchara y meto mi tema, porque hace bien poco has publicado un texto nuevo. Entonces digo yo, pues si hay que hacer spam lo hago yo, ya que igual tú no lo vas a hacer. No, porque, seguramente no. Claro, imaginaba que no lo ibas a comentar, digo, pues aprovecho la ocasión. Es verdad que pronto, entiendo que en un par de meses o así, igual, más que nada por la encuesta de Berkami que rellené otro día, podremos tener la revista Loop, la nueva revista Loop, en nuestras casas, y podremos leer a Elena. Más allá de eso, podéis leer ya mismo a Elena en su blog, porque ha publicado un texto esta semana sobre un tema precioso, la verdad. Hablabas de lo revolucionario en los abrazos, ¿no? Podría hablar yo del texto, pero creo que nadie mejor que tú para contarnos de dónde nace, qué quieres contar con él, y a la gente pues le dejaremos el enlace en la descripción para que pueda maravillarse al leerte. Wow, pregunta un poco complicada, porque pues fue un texto que saqué de mi cabeza ayer por la mañana, y digo saqué de mi cabeza porque le había dado vueltas muchas veces a este asunto, pero nunca me había sentado a ver qué ocurría, ¿no? Cómo salía. Esto es algo que me pasa mucho últimamente, que me cuesta sentarme a intentar sacar todas esas cosas, al menos a darles forma para que sea un texto publicable. ¿Y de dónde vino? Pues mira, de manera práctica, vino de el viernes por la noche. Estuve con una amiga, con mi amiga Ali, que Juan conoce. Uh-huh. Y hubo un momento, o sea, nos sentamos, estábamos en una terraza, nos sentamos, y hubo un momento que ella me empezó a hablar de ciertas cosas que le habían pasado esta semana, y pues empezó a emocionar, ¿no? Y yo como que enseguida le di la mano, y Ali enseguida se levantó, y yo me levanté y nos dimos un abrazo, y fue como un momento un poco de película, en el sentido de estas escenas en las que una persona o varias personas se detienen y todo empieza a acelerarse a su alrededor. Pues yo me sentí un poco así, porque claro, había personas que nos miraban, el abrazo fue muy largo, pero a nosotras nos daba exactamente igual, ¿no? Estábamos viviendo y estábamos atravesando ese abrazo, Ali pues desahogándose y agradeciéndomelo también, y yo pues queriendo estar allí para ella, ¿no? Queriendo, pues sí, estar físicamente para ella, abrazarla y demás. Y me di cuenta de que eso es algo que he aprendido en cierto sentido de ella, de mi amiga Ali y de toda la tropa con la que Juan también se cruzó hace un año en Zaragoza, de todas las mujeres que yo conocí en un taller de teatro que hice en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que desalojaron hace unas semanas en Zaragoza, porque así es nuestro ayuntamiento. Pero bueno, cuando estaba en funcionamiento, yo acababa de venir a Zaragoza, o sea, acababa de volverme a Zaragoza, estaba como un poco sola, un poco desubicada en cuanto a mis espacios y mi ocio. Me apunté a este taller de teatro porque quería volver al teatro, pero bastante insegura. Allí encontré personas como Ali y personas como Pepa, Diana, Olga, Estrella, Susana, Lourdes, que son ahora mis amigas, y de las que he aprendido muchísimo, ¿no? En muchos sentidos. La mayoría son mujeres que me sacan pues 20 años, he aprendido mucho de sus vidas, y sobre todo he aprendido mucho de la manera, o sea, he aprendido mucho a relacionarme gracias a ella, he aprendido mucho a, pues lo que decía ayer, ¿no? Cuando publiqué el texto, a abrazar sin miedo. Es que esto suena un poco a psicología barata, coaching, pero no, es simplemente a... Es que claro, hablar de esto como que me da un poco de pudor, porque es que suena muy yuppie, pero lo que decía en el texto, ¿no? Lo que me pasó el viernes por la noche con Ali, a querer, o sea, ejercer nuestro derecho a parar el tiempo
o parar el funcionamiento estándar de esa terraza en la que estábamos porque nos queremos abrazar y porque abrazándonos estamos compartiendo también una serie de cosas y estamos comunicándonos una serie de cosas, ¿no? Y el tema abrazo es algo que tenemos bastante interiorizado, ¿no? Además en una sociedad como la mediterránea, la española, que somos pues eso, más calurosos, más tocones, más y tal, no tenemos problema en ello, pero suelen ser como abrazos casi automatizados, ¿no? De yo te veo, te abrazo, me despido de ti, te abrazo, que es muy bonito y se habló mucho de ello tras la pandemia, ¿no? Cuando se nos arrebató, entre comillas, eso, pero yo como que he descubierto que hay un nivel superior, ¿no? Y ahí es donde hablo que para mí es casi hasta un acto de subversión, el descansar en ese abrazo los segundos que nos salga del coño hablando mal. Y si alguien justo no puede pasar por el pasillo de la terraza porque estamos las dos de pie abrazándonos, pues que espere. O sea, suena así un poco agresivo, pero es una situación que a mí hace unos años me habría dado vergüenza estar abrazando a alguien, bueno, para empezar levantarme random y abrazar a una amiga con la que estoy sentada hablando, pero eso, si alguien pues, o sea, si siento que estoy entorpeciendo el paso de alguien o lo que sea, me habría dado vergüenza, ¿sabes? Y ahora es como que no me la da, porque es, pues eso, es como, no sé si estoy explicando algo que tenga sentido, porque ya he dicho y lo pongo, y creo que lo digo en el texto, que es un texto que viene de un lugar muy nuclear, muy, muy profundo mío, y que por eso traducirlo en palabras es parcial y difícil, pero sí, no sé, es como que ahora el gesto de abrazar me remite mucho a mis amigas, estas amigas en concreto, pero a todas mis amigas, ¿no? Tú lo sabes, Juan. Yo como que no tengo ningún problema en acercarme y abrazar a mis amigas y a las personas que quiero que estéis cerca de mí. Y es realmente un cambio bastante sustancial que ha sucedido en mi vida en los últimos años. El comunicarme físicamente a través del abrazo, no solo con mis parejas, sino con todo el mundo, con mis amigas, mi familia, que muchas personas en mi familia también son mis amigas. Entonces, bueno, es lo que decía, que me parece pues eso, también como un cierto gesto de rebeldía ante el sistema, ¿no? Ante todo lo que normalmente nos aplasta o nos quiere aplastar. Pues eso, dos personas poniéndose en pie y dándose un abrazo que dure lo que tiene que durar. Entonces, bueno, esto no es muy pericomplicado, pero como ha dicho Juan, tiene que ver con la escribición. Y bueno, él ha querido traerlo a la escaleta y una vez más me disculpo por estar hablando 90 minutos seguidos sobre Mis amigas me enseñan a abrazar, que es el título del que le puse al texto. No, hombre, creo que sí tiene que ver con Pericomplicaciones, para empezar, porque Pericomplicaciones es un formato que hacemos tú y yo, por tanto, si tiene que ver contigo y conmigo, pues tiene que ver con Pericomplicaciones. Creo que además a mucha gente le puede llamar la atención o le puede resultar interesante conocer el proceso creativo detrás de un texto, ¿no? Y este ejercicio de introspección que tuviste que hacer para luego poder verbalizar lo que sentiste, me parece también muy valioso e interesante en sí mismo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que decías. Cuando contabas lo que hablabas, ¿no? Lo que sentías, ¿no? Con Ali y toda vuestra relación de amistad y demás, pues podía entender cosas, ¿no? Igual que cuando en su día te fiaste plenamente de alguien que te dijera que fueras a cierta barbacoa, aunque te encontraras fatal, pues claro, una persona así, ¿cómo vas a dudar de ella, no? O sea, si te está diciendo que para adelante, pues para adelante, ¿no? Aunque fuera raro, ¿no? ¿Por qué no me deja quedarme en casa a descansar? Pues habrá que fiarse de Ali, tú. De Ali en este caso. Ahí erais y bueno, y López sí. También un poco, que estaba hablando con él por WhatsApp, pero vamos a darle contexto a la gente que nos ha escuchado. Algunos ya lo sabrán, que nos está escuchando, algunos ya lo sabrán, pero cuando a mí me regalaron esa Switch flamante y maravillosa y muy loco el proceso por el que se juntaron muchas personas para regalármela, me la iban a dar en una barbacoa. Ese fin de estaba Juan en Zaragoza y yo me empecé a encontrar súper mal de la tripa, muy muy mal, ¿no? Y vino mi amiga Ali a casa, yo estaba con Juan y tal, yo estaba tumbada y eso, y Ali y Juan estaban como que en ningún momento dieron espacio a la posibilidad de que yo no fuera y me quedara en casa descansando, pero es que ni siquiera lo pensé en ese momento, fue como a posteriori, claro, no lo había pensado con tu perspectiva, pero tienes toda la razón, ¿no? De personas como vosotros dos, que siempre me cuidáis tanto, ¿cómo voy a pensar mal en ese momento de decir, uy, esto sí, ¿por qué tal?
Ese fue el truco, ¿no? No fue nada pensado ni planeado, pero ese fue el truco. Igual que tampoco estaba pensado, pero al contar tu historia con esto, en el fondo también has hablado de comienzos y de recomienzos, ¿no? Ese regreso a Zaragoza, ese volver a teatro, algo que para mucha gente igual fue apuntarse por primera vez a teatro, para otra gente es volver, ¿no? Retomar actividades igual que hacías en la adolescencia y luego por la vida, pues lo tienes que dejar, pues oye, siempre hay tiempo, ¿no? Para volver más adelante. Y está muy bien que haya centros de este tipo, ¿no? Como puede ser el Buñuel en Zaragoza en su momento, o como puede ser cualquiera que encontréis por Madrid. Generalmente por la zona sur hay más que por otras zonas, donde ofrecen ese tipo de cosas, ¿no? De actividades para que la gente de cualquier edad y sin tener unos recursos tremendísimos pueda disfrutar, ¿no? De ese tipo de ocio, que siempre está muy bien, sin duda. Si quieres podemos pasar, sobre todo por cuestiones de tiempo, al último punto de nuestro programa de hoy, Elena. Me parece maravilloso porque quiero que me cuentes y nos cuentes toda esta dualidad, como pones en la escaleta de... Dices breve experiencia periodística. No estoy de acuerdo. Yo, como siempre, contra el mal, contra el capital, contra lo establecido. De breve no tiene nada. Entiendo lo que quieres decir. Tu breve experiencia periodística con un contrato de por medio, digámoslo así. No sé si estás de acuerdo. ¿Podemos tablas? Claro. Vale, tablas. Pero... Nos damos la mano aquí. Quiero quiero que me hables de esto. No quiero escucharte hablar de esto. Sí, no te preocupes, que así será. De hecho, se me había olvidado, pero antes hablabas de lo revolucionario, de los abrazos y demás, y se me había olvidado comentar que me parece muy... Estoy muy de acuerdo con el término y con el concepto, sobre todo por la habitual idea que tenemos de exprimir el tiempo demasiado, ¿no? Que parece que si no estamos haciendo mil cosas, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Como si cuidar a tu amiga no fuera una actividad provechosa, ¿no? Pero bueno, las ideas un poco de crear y producir sin parar, ¿no? De emprender todo el rato, precisamente. Sí, yo quería hablar un poco de mi breve experiencia periodística, no porque lleve poco tiempo escribiendo cosas o hablando de cosas, que no es que sea poco, a ver, no es muchísimo, no tengo tampoco 60 años, por lo tanto no puedo llevar muchísimo, pero algún año sí que llevo, pero sí que es breve a nivel profesional, cotizando y esas cosas y con contratos, ¿no? Así que es bastante breve. Pero después de estas últimas semanas, entre ofertas de trabajo con condiciones paupérrimas y otros temas que he podido ver por redes, pues se han juntado una serie de aspectos que me venía muy bien para canalizar ese pequeño cabreo, ¿no? A mí me cuesta enfadarme mucho, pero cabrearme sí que me cabreo en una mínima reflexión, ¿no? Que sea para contarte aquí, Elena, pues oye, una serie de aspectos vinculados con el comienzo en sí, ¿no? Porque hablábamos de recomienzos antes, pero también quería hablar del comienzo de pues aquellas personas que empecemos, ¿no? En el mundo de este peli complicado que tenemos por delante, ¿no? Hablaremos y en su día solamente ya lo pudimos mencionar de lo difícil que es el sector, del intrusismo que hay. Ya podemos dedicar un episodio entero, ¿no? A eso, a intrusos, paracaidistas y demás en el sector. Hasta qué punto hay partes del periodismo, ¿no? Que tiene más hueco, tiene más sentido que haya hueco para otros profesionales en cuales no. Mil condiciones, mil asteriscos se podemos poner, muchos matices a esta conversación, pero yo me quería centrar básicamente en una parte buena y una parte mala de lo que he podido vivir yo en estos años, ¿no? La parte buena, por suerte, ha sido bastante anticipada ya. O sea, hemos hablado de Trevi, hemos hablado de Gameno, hemos hablado de edad moderada. Al final, creo que por suerte, o por el sector en el que más o menos me he querido especializar y la suerte que he tenido al encontrar a según qué personas, creo que hay muchas cosas buenas, ¿no? Como una red de medios relativamente pequeños que generan un ecosistema bastante sano, saludable y agradable, ¿no? Sin duda es más fácil crear cosas y conversar si lo puedes hacer con gente de ese tipo cerca, ¿no? O sea, no es lo mismo publicar un artículo en mi blog y que no lea a nadie, a que publique un artículo y sea posible después comentarlo con Elena aquí presente, con Clara Doña, también de Trevi / Nivel Oculto / Loop, o con Américo precisamente, ¿no? De Gamero, ¿no? Creo que al final siempre hay... A mí me parece más interesante no estar hablando en el vacío, sino el poder conversar precisamente con gente que tiene como los mismos intereses que tú en cuanto a eso, analizar movidas culturales o actualidad o lo que les apetezca, ¿no? Por suerte la lista de personas que encajan en esto es amplia, ¿no? Mateo Sapillo, como he mencionado a Mateo, por ejemplo, ¿no? Con el tiempo vamos conociendo otras personillas que van llegando a distintos medios que a mí por lo menos en mi cabeza se lo vislumbro como una gran red que me produce cierta tranquilidad y felicidad, porque tú te metes en Twitter ahora mismo, a día de hoy, y ves como muchas cosas que son, o que van en el sentido contrario, ¿no? Como mucho, no voy a decir siempre toxicidad, pero es un poco un término que lo puede definir bien.
mucha confrontación, mucho choque y pocas veces cosas que vayan remando en la misma dirección, ¿no? Entonces a mí siempre me relaja y me alegra y sobre todo me da ganas de seguir haciendo cosas el encontrar lo contrario, ¿no? Por eso precisamente en La Moderada hay tantas colaboraciones con gente tan dispar, ¿no? No dispar porque seáis ultra distintos entre vosotros, sino por que venís un poco cada uno de un sitio y ojalá de más sitios, ojalá tener tiempo para eso, ¿no? Pero creo que está bien el poder tener como esta red de apoyo, que además este año estamos viendo que sigue creciendo, ¿no? Más allá de lo que hacemos aquí, o lo que hacéis en Trevi, o lo que hacéis en Loop. Criticad sin ir más lejos, que estuvo también por aquí, ha empezado un formato ahora con Débora López Rivas, con Kerk de Mixto con Juego, y con Sara Bernazzi, también de Trevi. En Breakfast, sin ir más lejos, también hemos hecho los episodios que hemos hecho también con intención siempre de contar con más voces, ¿no? Como fue en su caso Irina Moreno la última vez, o quien venga al futuro según nos encaje la agenda, ¿no? Creo que hay como ese impulso que dijimos ya después de lo de Barcelona, después del Indie Dev Day, de crecer colaborando, ¿no? En Spy Pluma, gracias al tier, al límite, a la meta que consiguieron en Patreon, pues han contado ya con gente como Clau, también de Terevi. Y me parece que es genial, ¿no? Ya que estamos en sitios pequeñitos y que no podemos vivir de esto de momento, pues por lo menos el apoyarnos, darnos la mano y avanzar, ¿no? Que es una cosa que en la carrera ya había profesores que nos animaban al contrario, ¿no? O sea, literalmente yo he tenido profesores que nos animaban a pisar la cabeza del resto para llegar más alto, cosa que, bueno, habrá gente a que le funcione, sin duda, pero habrá gente que lo haga. Unos profesores tremendamente brillantes. Sí, y seguramente, bueno, en fin, no voy a calificar a gente que se define a sí misma ya con ese tipo de declaraciones, pero vaya, que habrá gente que opte por esto, por pisar al resto y que no llegará a nada, y habrá gente que lo hará y llegará muy alto igual, pero bueno, no sé luego si estará muy, muy feliz o no con cómo ha llegado hasta ahí, pero bueno, yo prefiero no pisar al resto y trabajar para llegar alto que llegar alto por machacar a los demás. Precisamente por eso creo que también hay una parte oscura y que seguramente es la típica parte que en las charlas y demás, ¿no? Que se nos da cuando somos alumnos se suele dejar fuera. El año pasado, en el máster que hacía yo de periodismo cultural, nos dieron una charla a distintos antiguos alumnos y solían comentar la parte buena, ¿no? De, bueno, pues mira, si trabajas mucho puedes hacer esto, si das esto por aquí te podrá ir bien. Y casi todos mis compañeros salieron bastante descontentos porque decían, esto está muy bien, pero nos han vendido un poquito la moto quizá, ¿no? Al año siguiente, uno de los que tuvo que dar la charla para vender la moto también fui yo. Lo que pasa es que dije, yo no os voy a vender ninguna moto porque yo, uno, hace un año estaba aquí sentado, dos, soy consciente de que está muy difícil ahí fuera. Evidentemente, cuanto más trabajes y más te esfuerces, pues seguramente tengas alguna posibilidad más de que suene la flauta y te vaya bien, pero no es que sea esto una regla matemática. Claro. De dedicar X horas y ya te irá bien. O sea, no, por desgracia no es así, porque si no, sería más sencillo, por así decirlo, ¿no? Encontrar el camino. Entonces creo que está bien que cuando hablemos, sobre todo a la gente que estamos empezando, pues intentar ir un poco con la verdad por delante, ¿no? Pues mira, hay gente que lleva 20 años haciendo periodismo cultural y que han colaborado en 1000 medios y al final lo han tenido que dejar porque no pueden vivir de ello, ¿no? La gente que vive en Madrid tiene que colaborar en 7 medios y si vives fuera de Madrid, pues igual dedicarte a otra cosa porque igual no encuentras los 80 eventos a los que acudir, ¿no? Bueno, distintas cosas que afectan al final a tu profesión. Y yo le dije a Elena que tenía aquí con muchos temas que canalizar en solo uno y que cómo lo iba a hacer para que tuviera sentido, y dije, pues voy a mencionar también un par de noticias que tienen que ver un poco con temática vinculada con, vamos a decir, la derecha. Por no decir estabas hablando de las luces y ahora toca hablar de las sombras para completar esa dualidad. Claro, ahora vamos a las fucking ese sombras. gran objeto que genera sombra sobre nosotros, que en este caso dos cosas muy concretas que tienen que ver con la derecha, ¿no? O sea, podemos hacer episodios enteros hablando de ciertos programas que yo veo y escucho en mi casa, no por gusto, sino porque, bueno, se ven y se escuchan, pero voy a hablar de dos cuyas personas conozco más como para poder hablar de ello con cierta, no voy a decir que pena, porque desde luego a nivel profesional no quiero que les vaya mal, pero con cierto estupor cada vez que veía cosas suyas, ¿no? Igual no conocéis este medio, pero durante un par de años, año y medio, ha estado en emisión un canal llamado 7NN, que era básicamente el canal más de extrema derecha de España, de lejos. Porque, bueno, tenía detrás financiación pues de gente vinculada con Aztioir y de todo lo más conservador a lo malo que podéis imaginaros, ¿no? En este medio trabajaban 3 antiguos compañeros míos.
una de presentadora, otra de reportera, que acabó siendo también presentadora, y otro muchacho que estaba en realización, si no me equivoco. Y bueno, yo evidentemente alegre por ellos en cuanto en términos laborales, ¿no? Que tengáis trabajo me parece genial, pero claro, era un medio que cuando Arzón hablaba de que los niños coman bien, pues hacía una foto con los donuts como diciendo, jódete, ministro, mira, nos comemos un donut, ¿no? Que es bueno. Tremendo, tremendo, o sea, tremendísimo claro. Eso. Yo estoy contenta porque mucha gente de mi alrededor no llegó a conocer 7NN, así que bueno. Mejor así. Sí, sin duda mejor. Hace poco anunció que cesaron su emisión en todas partes menos en Madrid. Al final también han cesado en todas partes, Madrid incluido. Ojalá estas compañeras, ¿no?, encuentren trabajo y pronto les vaya muy bien, sin duda. Pero yo me alegro de que este canal no continúe con su emisión porque, bueno, me parece que era lo más... bueno, me voy a agarrar calificativos feos por respeto a estas personas, pero era lo peor a nivel periodístico y comunicativo que teníamos en el programa, porque era claramente, pues eso, un espacio de bombo y promoción para una serie de ideas con las cuales no comulgo lo más mínimo, ¿no? Y precisamente por acabar con mi chapa ahora, Elena, porque si te pones a comprar objetivamente, mis chapas son más largas, por tanto podría decirlo. Nos podemos pegar, sin problema, para ver qué chapa es la más grande. Encantado, la próxima vez que te vea hacemos un combate a cara de perro para ver quién tienes más chapas. Tengo 2 pares de guantes además, así que estamos protegidos. Perfecto. Yo no uso guantes, yo voy con la cabeza, que por algo tengo una cabeza dura, con Pedro. Pero hace poco ha salido una entrevista también de Sánchez Dragó, ¿no? Un señor, bueno, conocido seguramente, pero que... bastante, pero que en general yo creo que para mí por lo menos es un poco la personificación de cosas que me resultan repulsivas. Le digo así porque es lo que me genera, no es cuestión de que es lo que me genera a mí. Sí, casi me suena suave. Por muchas cosas, por ideas que defiende, por si buscáis Sánchez Dragó menores Japón, pues podéis documentaros más al respecto, muchas cosas, ¿no? O tweets de hace poco hablando de que él con 76 años tuvo una hija y que evidentemente la madre era mucho más joven porque él no se acostaría con una persona mayor. Bueno, una serie de cosas muy feas que, en fin, cosas de este señor, ¿no? La persona que le ha entrevistado precisamente fue uno de los que nos dio una charla en el máster y con el que compartí yo charla este mismo año, que bueno, no tengo nada evidentemente contra este periodista ni las entrevistas que hace y demás, pero es cierto que estas 2 semanas entre la promoción a su entrevista a Sánchez Dragó, el titular de si te llaman fascista ahora mismo es que bueno, como es casi como un elogio, es como bueno, en fin, fascista, si te llaman facha, bueno, como si hubiera algún tipo de matiz ahí, y que luego encima estos días con el asunto de Ana Obregón está, ¿no?, como reflotando una entrevista suya al difunto hijo de Ana Obregón y demás, no sé, me parece como una serie de cosas muy habituales en el periodismo actual, que te dan muchas visitas, que son muy virales, pero me parece que es un poco todo lo que está mal. O sea, no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de cosas, ¿no? Del todo vale, de vamos a conseguir viralidad y repercusión, aunque sea a costa de darle un altavoz tremendo a gente con ideas así de horribles, vaya, por lo menos es lo que a mí no me gustaría hacer. O sea, no me gustaría estar en un medio en el cual me tocara hacer este tipo de cosas porque a ver cómo duermo después luego tranquilo, vaya. Total, además es que te estaba escuchando y respecto a esto último estaba pensando, bueno, que todas estas cosas son demoledoras, es que ya no sé, me quedo sin adjetivos para calificarlas, pero que que son tan tristes que incluso te hacen pensar como periodista que aunque no tengas curro de esto, al menos no trabajas haciendo esta clase de cosas. Y eso es como... A mí me parece un pensamiento súper plomizo que puede surgir en mí, pero es que surge. Porque es horrible, o sea, es horrible. Yo... Es lo que digo, me quedo sin adjetivos para describirlo. O sea, es horrible recibirlo como público, ¿no? Como lectora, espectadora, etc., y es doblemente horrible recibirlo como profesional del periodismo, ¿no? Como persona que cree en esta profesión y como persona o personas, porque sé que tú piensas igual, Juan, que pensamos que hay, a pesar de todo, y vuelvo a lo mismo, no romantizo toda la precariedad que hay, pero que a pesar de todo seguimos encontrando huecos porque pensamos que hay cosas buenas que aportar, pero claro, luego te encuentras con estas movidas y pues te quieres tirar por una ventana, obviamente, porque es monstruoso, o sea, es monstruoso, no se me ocurre otra palabra. Sí, cuesta, sin duda cuesta. Yo creo que
por razones logísticas no voy a ponerme ahora a ampliar según qué temas que pueden resonar con todo esto, pero creo que evidentemente estoy de acuerdo con Elena con lo que has comentado ahora, porque sí que estamos en la misma página en cuanto a eso, tanto encontrar medios pequeñitos que funcionan y en señalar medios grandes que hacen cosas bastante alejadas, ¿no?, del periodismo. Pero bueno, como todo lo que hacemos aquí, esto no deja de ser un espacio de 1 horita más o menos en el que os comentamos una serie de temas para que los escuchéis, reflexionéis si os apetece y nos comentéis si queréis lo que os parece, donde queráis, en la caja de comentarios, en Twitter, en @nmoderada, en @pieldelibélula, en @lovemercat, donde sea. Encontraréis un espacio de debate agradable siempre y cuando la gente venga, pues evidentemente de buenas formas, ¿no? Creo que podemos hacer un pequeño anticipo, incluso, de lo que será este Precomplicaciones 5 que grabaremos en octubre de 2023, seguramente. Porque yo creo que estaría bien algún día, si a ti te parece bien, Elena, abordar ciertas cosas que tienen que ver un poco con las condiciones laborales del periodismo cuando estamos empezando también. Ajá, sí. Porque yo otro día le comentaba a mi padre, por ejemplo, pues una oferta de trabajo que nos habían mandado por el grupo del máster. Bueno, me lo había mandado el director del máster, porque yo fui el delegado el año pasado, que era trabajar 3 meses o 4, 5 horas al día, de lunes a viernes, de julio a finales de septiembre, una productora teatral muy prestigiosa, cobrando 0 euros, ¿no? Y eso conté a mi padre, y era como, sorprendente, ¿no?, que no os paguen nada. Y yo, bueno, es que por desgracia es lo habitual. O sea, no exagero si digo que de todas las ofertas de prácticas que puede haber en carreras y en másters, igual el 1% son remuneradas, y ese 1% te pagan 200 o 300 euros como ayuda al estudiante y ya. Entonces, claro, te pueden poner eso 5 horas o las que sea, pero que te paguen por ello es algo bastante peregrino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa simplemente como desde un punto de vista informativo interesante, y yo creo que incluso más interesante y más estimulante tanto para ti como para mí, Elena, puede ser hacer algún Precomplicaciones dejando por un momento aparcado el periodismo y centrarnos en la parte de comunicación, porque bueno, estamos viendo poco a poco, con calma, con ciertos paréntesis, la maldición de Hill House, y yo creo que hay temas para comentar, yo creo. Hay muchos temas para comentar sobre... Me envalentono con Hill House, pero sobre todo con todo lo que comentas, ¿no? De cómo es empezar iniciar tu carrera o querer iniciar tu carrera profesional en el periodismo y encontrarte con tantísimas barreras, una vez más, barreras que no dejan de ser barreras de clase. De esto también lo recuperaremos, ¿no?, si hacemos este programa, que yo creo que puede ser un contenido muy valioso, porque además el ejemplo de tu padre es perfecto, ¿no?, de tu padre, de sorprenderse. Y a mí me sigue pasando, y llevo 10 años en esto, y me sigue pasando que personas de mi alrededor que me han conocido en otras ocasiones, las ofertas que me han llegado y demás, y han vivido eso conmigo, se siguen sorprendiendo. Es lo típico que si no te toca a ti no lo interiorizas tanto, ¿no? Pero realmente no es algo... Bueno, por un lado no es algo que tengamos tan interiorizado, y por otro lado estamos normalizando tanto las malas condiciones que pues eso, que casi ni nos indignamos, ¿no?, hasta que no le pasa a alguien que tenemos al lado. Entonces me parece un temón, y al final es un tema importante porque es un tema por el que todas pasamos. Sigamos o no sigamos trabajando de periodistas, todas pasamos por ahí. Básicamente porque ahora tenemos un plan universitario, un plan de estudios, ¿no?, el maravilloso Plan Bolonia, que te obliga a cumplir ese periodo de prácticas y a pagar la matrícula de ese periodo de prácticas. Entonces no hay escapatoria, así que me parece un tema muy guay, como también me lo parece irnos más al de Precomplicaciones y hablar de Hill House, serie que amo, como ya he dicho muchas veces, y que estoy viendo con Juan, yo reviendo, él viendo, y que también tiene muchas cosas que comentar esta joyita de serie. Pues parece que tenemos un futuro prometedor por delante en Precomplicaciones, querida Elena. Ya veremos cuándo, sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de agobio, pero cuando sea, pues volverá a Precomplicaciones, ya sea con la parte peri, ya sea con la parte com, ya sea con la parte de Percaf, da igual, la que toque, pero será un placer volver a juntarme contigo y poder volver a grabar tranquilamente un episodio más. Yo he estado, como siempre, encantado. Antes de cerrar esto, como siempre también, te dejo un último turno de palabra para que te despidas de la gente y luego ya cierro el episodio. Perfecto.
nada, lo que comento siempre, un placer, o sea, al final, un placer por incluirme en este espacio, por darme espacio, también darle espacio a mis TED Talks. Yo súper encantada, la verdad es que siempre que volvemos a Pericomplicaciones acabo sintiéndome muy a gusto, ¿no? También recuperando eso que intentaba yo explicar sobre el texto de los abrazos y que son revolucionarios y tal. Este espacio que tenemos en Pericomplicaciones también es algo que me conecta con cosas muy nucleares y muy profundas mías. Entonces, bueno, es bonito, a veces duro, pero es bonito y me gusta mucho compartirlo contigo, Juan. Para mí es un placer auténtico, Elena. Te lo digo siempre, pero no me importa decirte las veces que haga falta. Es muy sencillo y muy incómodo hablar contigo, así que encantado de juntarnos de nuevo. Para la gente que nos escucháis, recordaos simplemente que tenéis, aparte de la plataforma donde estéis escuchando esto, sea iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, hay de todo. Todos tienen a Nat Moderada por ahí. Si no lo conocéis, tenemos un Patreon, patreon.com/natmoderada, donde, aparte de encontrar estos formatos, encontráis otros exclusivos como Natlite, por ejemplo, formato breve, 10 minutos, 15, de actualidad, de cineseries, de videojuegos, lo que toque. Y sobre todo podéis colaborar económicamente con el proyecto para que, por ejemplo, pues ahora cuando terminemos esto yo diga, Elena, ¿tenéis el Bizum activo? Me diga, sí, toma, pues te hago el Bizum por haber colaborado con Natmoderada, ¿no? Si tenéis a bien y podéis, agradecidos estamos. Si no, no pasa nada con escucharnos, comentar, dar un like, compartirlo, ya nos ayudáis y mucho. Así que gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y nada, Elena, que vaya todo muy bien, que te vaya todo muy bonito y la gente que nos escucha igual. Hasta luego. Adiós, chao, chao, nos vemos prontito. Perfecto, fabuloso. Bueno, vamos a empezar a ver cómo se hacía la precomplicación. Mucha suerte, queda todo muy bien, como siempre. ¡Qué mono! Por favor, esto lo ponemos al final. Ay. ¡Qué re lindo! Ah, pero qué re lindo.